que era la propuesta para repensar lo humano. Eh, bueno, a Monse primero darle un abrazo y sobre todo también a toda la gente de Valencia, porque creo que es de rigor, aunque hemos estado conversando estos días. Estaba pensado que esta fuera presencial, la última que tuvimos, todos los cambios, ya sabéis, no hace falta que digamos mucho más allá de lo que ha supuesto en Valencia. Y bueno, el abrazo, por supuesto, y en concreto a Monse por estar también aquí con nosotros y que se lo haga extensible a toda la tierra del país valenciano, que desde luego, con cariño afectivo máximo, ¿no? Ujú. Y solidaridad también, por supuesto, ¿no? A toda la gente de Valencia. Eso en primer lugar. Y luego, este ciclo, que ya hoy torna, no me gusta decir al cierre, me gusta decir a abrir la puerta para que sigamos meditando sobre ello y a seguir reflexionando. Y imagino que unos tendremos la suerte de poder hablar, seguir hablando de ello contigo, pero en este espacio, pues hoy lo vamos a hacer en esta cuarta sesión que hace pues de marco a todo lo que ha sido la cuestión de las nuevas tecnologías, las nuevas ciencias, todo referente a la neurología y en concreto a la neuroteología. Es una ciencia que ha alcanzado una velocidad de vértigo, al menos a mí me lo parece, no sé si estaréis de acuerdo Mm. conmigo, pero sobre todo porque ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero nuestro cerebro todavía necesita de mucho descubrimiento y desde luego no creo que alcance al 100% esas nuevas tecnologías, esos nuevos avances, a este otro avance que es nuestro cerebro. Y pensar sobre ello, repensar sobre ello, pues creo que es necesario para que tengamos una conciencia de quiénes somos como seres humanos. Y a partir de ahí, bueno, pues pensar en muchas más cosas, ¿no? Yo simplemente agradecer a todos a todas las que y a los que estáis ahora mismo conectados, a los que estamos aquí en la sala, en este espacio. A las cuatro sesiones ya adelanto que gracias de antemano también, porque la dedicación de Monse ha sido plena y por habernos dedicado este tiempo a repensar sobre todo esto. Y ya te dejo, porque el de interés siempre tiene que ser escucharte a ti, no escuchar lo que yo tenga que decir, pero al menos yo quería dejar constancia de estas pequeñas cuestiones y grandes cuestiones que al menos que quedarán también grabadas para este momento, ¿no? Agradecimiento del espacio cultural de la institución terciana en su conjunto y en concreto la de Córdoba, con los que nos compete, ¿no? En esta organización y el Centro Pasaje. Y, Monse, cuando tú quieras, no solamente nos deleita, sino que nos haga pensar sobre estas cuestiones como siempre hace. Pues, Monse, cuando tú quieras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, a ti, porque todo este tiempo has estado cuidándome, ayudándome y tranquilizándome frente a muchas cuestiones que nos han ido surgiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues parecía difícil, pero hemos llegado a nuestra cuarta sesión. Bueno, pues vamos a ver cómo la podemos solucionar esta tarde. Yo os cuento lo que yo un poco tenía pensado. Sí que en el chat podréis ver las personas que queráis y también aprovecho para saludar a las futuras personas, ¿no? Que se acercarán a este vídeo. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ¿verdad? Pero gracias a la institución teresiana, al espacio Pasajes y a cada una de vosotras por hacerlo posible. Porque esto sin vosotras pues no tendría ningún sentido. Y la primera, bueno, pues yo la verdad que me siento muy agradecida por poder pensar estas cuestiones junto con vosotras y vosotros esta tarde y cuando haga falta. Entonces, bueno, como el tiempo corre muy deprisa y hay muchas cosas que atender, pues sí que os voy a decir mínimamente, aunque solo sea un pequeño recorrido de lo que vamos a hacer en este rato. Vamos a fijarnos en las posibilidades de cambio, al menos las más gruesas, que las neurociencias nos vamos a situar, como siempre, en los dos espacios, ¿vale? Para que no nos perdamos. Un espacio es el de las neurociencias y el otro espacio es cómo las neurociencias están afectando al conocimiento de lo religioso,
de las experiencias personales, de todo este mundo que llamamos de la interioridad y que tiene que ver con ese nuevo acercamiento, con esa nueva disciplina que le llamamos neuroteología. ¿Por qué? Porque lo estamos pensando especialmente desde la teología. Y entonces le estamos haciendo a esas dos disciplinas, les estamos haciendo preguntas y les estamos diciendo especialmente cuáles son, cuáles son las características que nos está diciendo hoy las neurociencias que tiene lo humano. Es decir, muchas cuestiones ya las sabíamos, pero de alguna manera el conocimiento científico en estos momentos nos da una cierta luz de aquellas cuestiones que siempre han trazado lo que decíamos que era lo humano. Por ejemplo, las experiencias religiosas, por ejemplo, también un tema fundamental en aquello que decimos que es el ser humano, que es la libertad, la toma de decisiones. Y claro, en estas cuestiones, por ejemplo, a poco que pensemos, decimos, muy bien, pero tener una libertad, ser capaces de tomar una serie de decisiones o de aproximarnos a unas cuestiones y no a otras, ¿no? De decidir hacia dónde queremos orientar nuestras decisiones, incluso nuestra propia vida, eso supone que nunca lo hacemos de una manera solitaria. Siempre lo hacemos en relación con otras personas. Y esto es algo que de alguna manera incluso se ve reflejada en nuestra propia interioridad. Ahora iremos diciendo estas cuestiones paso a paso, ¿vale? Volveré sobre ellas, no os preocupéis. Pero Que sí, que sí que me sí. gustaría que viéramos como que siempre que pensamos un cerebro, siempre que pensamos nuestro propio encéfalo, estamos pensando en algo que es solitario, ¿verdad? Y sin embargo, nada de lo que sucede en nuestra propia interioridad sucede sin que nuestro alrededor esté presente. Es decir, nuestro contexto, las personas que formáis parte, el lugar desde donde estamos pensando, eh, todo esto va haciendo que aquello que sucede en nuestro interior y que se conforma como una experiencia esté almacenado, por decirlo de alguna manera, almacenado en unos espacios o en otros. Entonces, para no liarnos demasiado, por eso, antes de pasar a la siguiente parte, os digo que por estas cuestiones es por lo que nos interesan las neurociencias. Porque son en estos momentos unas ciencias que, como decía Antonio, están yendo a la velocidad de la luz, están desvelándonos mucho de lo que es lo humano, pero a la vez también nos están haciendo una serie de preguntas a las cuales no están respondiendo. Sí que las presentan, pero no las responden del todo. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la libertad. ¿Somos los seres humanos libres? ¿Cómo es nuestra serie? ¿Cómo un ser humano es capaz de tomar una decisión y de mantenerla en el tiempo, no únicamente de decidirla, ¿no? Que ya es una cuestión muy compleja. Bueno, pues todo esto tiene que ver con nuestra forma de ser persona, es decir, con nuestras experiencias anteriores, pero también tiene mucho que ver con cómo se configuran las memorias en nuestra propia interioridad. Es decir, vale que todo esto tiene un componente biológico, un componente material. Es decir, nuestras experiencias, nuestras historias van sucediendo en nuestro interior, se van almacenando en unos espacios, pero eso no significa que no suceden sin las personas que tenemos próximas. Es decir, de alguna manera, todo esto es lo que nos configura como personas. Dicho de otro modo y más sencillo, aquello que hace que seamos nosotros y nosotras mismas son las experiencias que tenemos cada día, las experiencias que tenemos en cada momento. Eso es lo que determina quiénes somos en cada instante, en cada momento, en cada lugar. Vale. Y para que esto pues, nos ayude, yo os he preparado una diapositiva en la que hablaba de unos avances. Luego volveremos también sobre ellos, no os preocupéis. Mirad, algunos avances de las neurociencias. ¿Qué es lo que nos está ayudando a entender todo este mundo neurocientífico? ¿Qué es lo que hace el mundo neurocientífico? Pues está preocupando, está estudiando, está investigando en aquellas cuestiones
nuestra parte material. Es decir, si nosotros fuéramos un edificio, podríamos hacer una metáfora, y si somos un edificio, pues sería como los ladrillos, como lo mínimo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estudian? Pues estudian las neuronas, pero no únicamente formamos un edificio con ladrillos, ¿verdad? Sino que necesitamos pues una argamasa, un cierto cemento, algo que unifique todos estos o que haya una capa posterior. Bueno, pues todos estos tenemos otras células, por ejemplo las células glía o las neuroglías, que lo que están haciendo es conseguir un armazón. ¿Un armazón para qué? Para crear, sostener y mantener nuestras propias experiencias. Pero además no solo eso, sino que cuando hacemos un edificio, pues para que llegue a ser un edificio necesitamos también de unos pilares, necesitamos también de unas determinadas alturas, necesitamos también poner unos espacios que nos servirán de ventanas para tener ventilación o para que la luz entre o para que sirvan para los conductos interiores, es decir, para todo lo que va a alimentar ese sistema, ¿verdad? Ese edificio que queremos construir. Bueno, pues algo así, esto es muy rudimentario, perdonadme la metáfora, pero simplemente por si nos ayuda a situarnos un poco. Todo esto es lo que sucede en nuestro interior. Claro, una cuestión es cómo se organiza, cómo se construye, dónde se construye, con qué materiales se construye este edificio al que me estoy refiriendo. Pero otra cuestión diferente es qué personas van a habitar. Mm, qué pisos para poder comprar? Para poder comprar el primer piso, para poder comprar el ático. Ya sabéis que, bueno, pues tienen un tienen un precio diferente. Incluso habrá personas pues, que vivirán de alquiler. Es decir, con esta metáfora lo que me refiero es, ¿cuál es la vida que va a habitar las personas que vayan a vivir dentro de estos pisos, ¿no? Dentro de estos espacios. Bueno, pues eso es bien diferente de la historia o de la vida que lleve el propio edificio, ¿verdad? Bueno, pues si seguimos esta metáfora, no sé si nos está ayudando un poco más o a lo mejor nos despista, pero si continuamos con esta metáfora, lo que quiero deciros es que algo que decíamos los días anteriores, y es que, mirar, para entender el cerebro, o para entender esto que llamamos el encéfalo, que es el conjunto de todo lo que hay dentro de nuestro interior, esto que decimos el cráneo, ¿vale? Bueno, pues nos tenemos que fijar en varias cuestiones que nos ayudan un poco a entender este edificio. Una es, bueno, pues esos ladrillos que os decía, que tenemos nada más y nada menos que unos 86.000 millones de neuronas, ¿vale? Pero luego también esos ladrillos, esas neuronas, lo que es muy importante es con quién establecen conexión. No solamente es que tengamos ese número enorme, enorme de material con el que podemos contar, sino esos ladrillos vamos a tener que decidir al lado de quiénes vamos construyendo el resto de pared o el resto de cara vista o lo que queramos hacer con esa pared que queremos elaborar, ¿verdad? Bueno, pues a nuestras neuronas le pasa igual. Nuestras neuronas, entenderme la metáfora, van a decidir al lado de quiénes quieren estar. ¿Y por qué deciden esto? Pues deciden esto porque necesitan o bien hacer un gesto con el dedo, o bien aprender a agarrar algo cuando somos pequeños, o bien hacer algo más complejo que es empezar a gatear, empezar a ejercitar, por ejemplo, determinados sonidos, ¿eh? Que con el tiempo se convertirán en palabras, que con el tiempo se convertirán en oraciones, que con el tiempo se convertirán en discursos narrativos. Fijaros la complejidad que tiene todo esto, porque nuestro lenguaje no solamente es un conjunto de sonidos, sino ni tampoco es un conjunto de palabras, sino que con esos también ladrillos, ¿vale? Podemos componer no solamente determinados o nombrar objetos y decir, pues esto es una casa, esto es un boli, esto es un reloj, sino lo que podemos hacer es algo tan complejo como elaborar oraciones. Y en esas elaboraciones de las oraciones lo que hacemos es darle una sintaxis. Y además podemos establecer una narrativa. Y con esa narrativa, pues a lo mejor podemos hasta componer un poema. Y de un poema podemos hacer que surja una emoción. O podemos
algo tan sencillo, me voy un poco al extremo, que sería, por ejemplo, hacer que una persona en un momento determinado tuviera una emoción tal que la ayudara a salir del momento vital en el cual está viviendo. Esto que estoy diciendo es un poco extremo, pero por ejemplo nos pasa, imaginaros cuando hablamos no solamente de una oración o de un poema, sino hablamos de un relato tan complejo como es el Evangelio o como es la propia Biblia. Cuando escuchamos un salmo, cuando escuchamos un texto, decimos que no solamente el texto es lo que ha impactado en nosotros, sino todo aquello, todo ese recorrido que ese texto va a ir elaborando en nuestro propio interior. ¿Dónde sucede esto? Sucede en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? Pues de alguna manera lo que pasa es que cuando yo he escuchado un texto que para mí ha sido muy significativo, pues en una determinada reunión, en una determinada oración o que de manera repetitiva, ¿no? Ha aparecido a lo largo de mi vida y se convierte no simplemente en un texto que yo he escuchado, sino en algo que forma parte de mi vida, porque así lo vivo, pues imaginaros el recorrido que tiene. Primero, estaba en un libro. Después, hay algo que ha llamado mi atención. Y por último, por decirlo muy rápido, es algo que hasta incluso puede cambiar mi orientación existencial. Porque muchas veces lo que va a hacer es que me va a ayudar a tomar también decisiones. O me va a poner en una situación que digo, bueno, vamos a ver, esto según el Evangelio, si yo soy creyente y quiero seguir ese camino del discipulado de Jesús de Nazaret, este texto, ¿cómo debería vivirlo? Este texto me ayuda a iluminar situaciones vitales que estoy atravesando. A mí, desde luego, sí, me ha pasado. Cuando decimos que estas situaciones nos pasan, ¿no? Sabéis que este sacerdote jesuita, ¿cómo se llama? Que dice, hay situaciones que suceden, otras que pasan y otras que nos traspasan. Bueno, pues las situaciones que nos traspasan es aquellas que configuran nuestra vida. Cualquiera de ellas se convierte en una experiencia. Y esa experiencia, repito, queda almacenada en nuestro cerebro. Configura quién soy yo. Pero hay unas determinadas experiencias que llamamos experiencias vitales, que son, siempre tienen que ver, ¿no? Muchas veces, pues con acontecimientos que puede que sean pequeños o puede que sean muy graves, pero que tienen que ver eh, con algo que impacta en nuestra vida, que tiene que ver con quiénes somos y que forma parte de nuestra propia biografía. Es decir, los acontecimientos vitales, no podríamos contar la historia de nuestra vida sin hacer referencia a esos momentos o a esos episodios. Por ejemplo, pues el nacimiento de un niño, la muerte, nuestra propia vocación, el enamoramiento. Bueno, pues son situaciones que forman parte de nuestra biografía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que todo esto queda almacenado. ¿Y cómo se almacena? Bueno, pues nuestras neuronas tienen unos sistemas que funcionan, por decirlo también de una manera muy, muy sencilla, mm, funcionan como por un sistema de afinidades. Es decir, cuando buscamos o cuando aprendemos eh, a ejercitar mecánicamente lo que decía, ¿no? Pues a mover un dedo, a desplazarnos, a mover las piernas para aprender a caminar, o en nuestra edad, ¿no? Pues aprender a correr o ir en bicicleta, cualquier actividad física. Bueno, pues todo esto sucede porque nuestras neuronas son capaces de organizarse. Es decir, ya pasamos desde la parte biológica a la parte más funcional. ¿M? ¿Qué pasa en esta parte funcional? Que nuestras neuronas comienzan unas determinadas conexiones con esas otras neuronas que necesitan esa comunicación. De tal manera que lo que va a hacer son unas columnas que lo que hacen es permitir que podamos repetir una y otra vez esa actividad que hemos aprendido. Es decir, esto es una cuestión muy interesante, porque el ser humano decimos que somos experiencia, pero a lo largo de nuestra vida somos aprendizaje. ¿M? Y esto es una cuestión
muy nuclear, porque los seres humanos aprendemos por aprendizaje, también los animales, desde luego. ¿Eh? Hay muchos animales que estamos viendo ahora bueno, pues que tienen unos recorridos de aprendizaje que son realmente muy, muy, muy llamativos. Pero el ser humano, además de ese aprendizaje, aprende de una determinada manera, y es que aprende en medio del contexto. ¿Mm? Es decir, no tenemos que aprender todas las cuestiones desde cero. Por ejemplo, os pongo una imagen, a ver si nos ayuda a explicar lo que quiero deciros. Si yo estoy en una piscina y comienzo a ver a personas que están nadando y que hacen una serie de- de movimientos con el cuerpo en los cuales yo me estoy fijando y para mí resultan significativos, probablemente cuando yo intente repetir esos ejercicios, me salga de una manera mucho más sencilla que si no he visualizado eso previamente. Un ejemplo más sencillo. Si yo veo a alguien que camina en bicicleta y yo estoy aprendiendo a ir en bicicleta, por ejemplo, cuando vemos a alguien en el móvil, nos ha pasado esto, que cuando queremos aprender algo, a veces buscamos en el móvil, pues un vídeo, ¿verdad? Y entonces vemos vídeos, pues de yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Pues de gente que está nadando, de gente que está yendo en bicicleta, de niños que se caen. Bueno, pues aprendemos no todas las cuestiones desde cero, sino los aprendizajes son aprendizajes también contextuales, son aprendizajes históricos, son aprendizajes que dependen de las personas y de los espacios que tengo alrededor. Es decir, son espacios, son aprendizajes siempre que van enriquecidos de una manera o de otra por el contexto en el cual yo estoy aprendiendo. ¿Eh? Y de tal manera que yo no tengo que aprender todos los gestos desde cero, los aprenderé para mí de una manera mecánica. ¿M? Pero, por ejemplo, esto lo vemos muy claro, por ejemplo, yo empiezo a estudiar literatura o empiezo a estudiar algo de la Biblia y yo no tengo que empezar por el siglo primero. Es decir, yo puedo empezar a estudiar el siglo primero, pero hay ya todo un montón de literatura que me va a permitir que mi estudio y mi conocimiento no necesite empezar desde cero, sino que yo ya tengo una larga tradición de aprendizaje a la cual yo me sumo de una manera o de otra. ¿Vale? Bueno, pues esto es algo que también le sucede a nuestro cerebro. Además de las conexiones, ¿vale? Y de esas columnas que nuestro cerebro establece, porque claro, todo esto me gusta marcarlo porque nuestro cerebro es muy importante, los ladrillos que tiene, pero también la morfología y cómo se configura. ¿Eh? Y atención porque esto creo que lo decíamos los días anteriores, pero por si acaso lo subrayo de nuevo porque me parece que es realmente muy interesante. Y es que la morfología de nuestro cerebro cambia a medida que nuestras experiencias lo hacen. Es decir, la morfología de nuestro cerebro va cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es tan importante que dediquemos tiempo, que dediquemos espacio a las personas con las cuales hacemos un recorrido vital. Por eso también Jesús de Nazaret, una de las primeras cuestiones que hace, no creo que supiera mucha neurociencia, pero él sí que ya sabe estas cuestiones, ¿no? Y sabe que lo importante de la vida no se puede aprender sin una comunidad y que el Evangelio no es posible vivirlo sin vivirlo en comunidad. Nuestro cerebro es un cerebro comunitario y a pesar de que lo estudiamos de una manera así individual, claro, como no puede ser de otra manera, porque cada cerebro pues tiene su propia morfología, tiene su propia historia, tiene su propio recorrido, pero, pero es necesario que lo entendamos en esa relacionalidad y especialmente en esta última sesión, ¿no? Que queremos marcar pues como esa parte más política. Y también, y quizá es un poco más olvidada dentro de las neurociencias. Las neurociencias necesitan de las otras disciplinas, ¿no? Como la filosofía o como la teología, para recordarle y decir, bueno, pero es que esto lo hacemos, es una disciplina que camina de una manera en mutualidad, podríamos decir, ¿no?
Es decir, no puede avanzar las unas sin las otras. Necesita de alguna manera un camino interdisciplinar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues, ¿qué es lo que le pasa a nuestras neuronas? Pues que a pesar de que buscan esas conexiones, esas proximidades, esas columnas enormes para repetir esas experiencias, ¿m? También necesita otra cuestión, porque no solamente somos experiencia, ¿verdad? Somos experiencia en un tiempo de memoria, es decir, somos espacio y somos tiempo. ¿M? Nada de lo que nos sucede al margen de un espacio determinado y de un tiempo determinado. ¿Eso qué hace? Pues configura también, por supuesto, quiénes somos. Y además, a nuestro cerebro eso le permite también orientarse. Imaginaros, de una manera física, porque una de las cuestiones más nucleares que tiene nuestro cerebro es que todo aquello que nos sucede lo pone en un tiempo y en un espacio. Es decir, incluso existencialmente. Nuestro cerebro nos ayuda a decir, esta cuestión que estoy viviendo es de máxima necesidad o no. Esto es una cuestión menor. Esto puedo dejarlo y puedo vivirlo más tarde. Por eso ahora, aquí decíamos que teníamos una gran psiquiatra y yo casi no me atrevo ni a mencionarlo, pero mm, si me lo permitís, una de las cosas que nos está ayudando a percibir la neuroteología es ayudar a entender cómo son las experiencias que tienen que ver con lo religioso y que de alguna manera nos permiten vivir de un modo o de otro. Y volveré sobre esta cuestión ahora enseguida, pero antes de perderme en esto que quiero empezar ahora, sí que me gustaría marcar, ¿no? La variabilidad que tiene nuestro cerebro, esa morfología y por qué viene determinado. Lo dijimos ya un día anterior, pero lo recuerdo muy rápido por si acaso. Y es esa enorme conectividad que tienen nuestras neuronas. Si os acordáis, le llamábamos las conexiones sinápticas. Y esas conexiones sinápticas las puede establecer o bien con neuronas que tienen muy próximas o bien con neuronas que decide que están muy lejos de donde está esa neurona, que quiere pasar esa información eléctrica en modo, ¿os acordáis? En un modo químico al final. Bueno, pues todo esto que parece bueno, tan alucinante, ¿qué, qué, qué nos da? Pues nos ofrece una gran cantidad de columnas, pero también de circuitos. Es decir, lo podemos pensar como una serie de caminos o de senderos que nuestro cerebro va elaborando. ¿Para qué? Para, primero, para percibir, imaginaros lo complejo que es esto de percibir. Antes pensábamos que el mundo estaba fuera y sencillamente lo que hacíamos era percibirlo, ya estaba dentro de nosotros y ya está. Hoy en día hay bastantes corrientes que lo que nos dicen es que deberíamos pensar la realidad, o sea, conforme la piensa nuestro cerebro, conforme la piensa la neurociencia. ¿Y cómo la piensa? Pues hay una corriente muy interesante que dice que la conciencia no va elaborada desde fuera hacia adentro, sino que se elabora desde nuestro propio interior hacia afuera. Es decir, comprendemos el mundo de una manera distinta a como lo veíamos hasta ahora. Esto ya algún filósofo ya lo apuntó. Por ejemplo, Hume, en sus estudios filosóficos, algo apunta de esto. Y también Kant también lo repite, ¿vale? Pero desde luego ahora la neurociencia nos está abriendo también estas posibilidades de poder comprender una cuestión que es lo que menos conocemos, poco conocemos del cerebro, poco conocemos de su morfología, poco conocemos de la variabilidad y cómo se establecen esas conexiones neuronales. Pero desde luego conocemos muy poco de aquello que entendemos que es lo humano y es nuestra conciencia. Fijaros la complejidad que tiene esto, porque es darnos cuenta que somos seres que pensamos y que podemos pensar sobre el propio pensamiento. Ahí en nada.
Estos son cuestiones filosóficas que nos ayudan a situarnos, porque es cierto que los animales, incluso los vegetales, como los árboles, sabemos que son seres sentientes, ¿vale? Sienten, incluso se está hablando de que tienen un determinado sistema nervioso, ¿vale? Los animales sí que tienen su propio sistema nervioso, no todos, pero muchos de ellos sí. Y el ser humano, por supuesto, ¿no? Si recordáis, decíamos que tenemos un sistema nervioso que convive con otros sistemas que hay dentro de nuestra propia morfología y que nos ayudan a ser quienes somos. Por ejemplo, pues el sistema respiratorio, el sistema vascular, es decir, muchos otros sistemas que permiten que podamos hacer todas aquellas actividades que realizamos. Pero estamos hablando de actividades. ¿Pero qué hay en tanto en cuanto de aquello que pensamos, somos, existimos y nos movemos? Y además, si a esta conciencia añadimos toda la dimensión de lo religioso, es decir, hay unas determinadas personas que tienen una sensibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una determinada sensibilidad para lo religioso. Bueno, pues todo esto hace que pensar lo que es el ser humano, pues lo complejice por una parte, pero también estamos viendo que por primera vez en la historia podemos pensar lo humano desde diferentes ámbitos que hasta el momento parecía que estaban reñidos. Es decir, las ciencias no querían saber nada de pues, las disciplinas teológicas o disciplinas más psicologizadas, ¿no? Si queréis decirlo así. Bueno, parecía que eran ámbitos completamente separados. Sin embargo, ahora, pues vemos que no. ¿Y este ahora desde cuándo es? Pues más o menos es desde los años 60, 70 especialmente. Os dije que fue gracias a que, bueno, pues en Estados Unidos especialmente hubo una época en la que durante 10 años se invirtió una enorme cantidad de dinero, de tiempo y de coordinación investigadora, que es muy importante, para poder, de una manera conjunta, acceder a un conocimiento mayor acerca del cerebro. Esos 10 años, pues la verdad que dieron unos resultados muy extraordinarios y desde ellos, pues nacieron las neurociencias a las cuales se ha ido sumando, pues el resto de países, ¿no? Bueno, pues todo este conocimiento ha ido avanzando con mucha rapidez, pero sin embargo no ha quedado al margen de lo religioso. ¿Por qué? Porque las personas cuando enfermamos o cuando tenemos situaciones en nuestra vida que pasamos por una serie de dificultades cognitivas, pues, o bien psiquiátricas o de enfermedades mentales, bueno, pues necesitamos acudir, obviamente, a personas que puedan ayudarnos, ¿no? Al mundo de la medicina. ¿Qué pasa? Que en ese espacio se vio que lo religioso tenía un componente muy importante dentro de las personas. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que es muy recurrente, ¿no? Os he puesto aquí una pequeña frase, a ver si me deja visualizarlo. Dice, los científicos, esto es de Vilayanur Ramachandran, que es un gran científico que, fijaros, él escribía estas cuestiones en 1998, pero mucho antes él ya estaba investigando. ¿Qué es lo que él investigaba? Pues sobre todo perdonadme, personas, ¿no? Mm, que estaban atravesando especialmente por enfermedades epilépticas. Entonces, él se dio cuenta, entre otras muchas cosas, él dice, los científicos creen haber descubierto el módulo de Dios, es decir, un espacio, ¿no? Un espacio en el cual podemos hablar de esas experiencias de lo religioso. Dice él, creen haber descubierto el módulo de Dios en el cerebro que podría ser responsable del instinto evolutivo humano para creer en la religión.
Un estudio realizado con epilépticos de los que se sabía que tenían profundas experiencias espirituales ha permitido la localización de un circuito nervioso en la parte frontal del cerebro que parece que llega a activarse o activársela cuando ellos piensan en Dios. Bueno, este experimento o estos estudios que hizo Ramachandran, pues la verdad es que trajeron mucha cola. ¿M? Y hasta hoy en día se sigue hablando de ellos y de otros que vinieron luego posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con neurocientíficos como Ramachandran? Bueno, pues él investigaba cerebros de personas que estaban sufriendo una enfermedad como la epilepsia y se dio cuenta que las personas, cuando atravesaban determinados picos de la enfermedad, cuando volvían y estaban ya en otro estado, que estaban un poco más ajustados, bueno, pues se referían a ese episodio que ellos habían vivido a través de un lenguaje religioso. Y muchos de ellos, ¿no? Algunos de ellos, bueno, pues aseguraban haber tenido pues experiencias cumbre, experiencias últimas, experiencias cercanas a la muerte, experiencias que tuvieran que ver con algo espiritual. Claro, esto llamó la atención por muchas cuestiones, como podéis entender. ¿Por qué? Porque por primera vez la ciencia, bueno, por primera vez no, pero de una manera ya más clara, lo religioso no quedaba fuera del lenguaje que debía ser atendido, de la investigación que debía ser atendida por lo científico, ¿no? O por el mundo médico. ¿Qué pasaba? Que era muy importante la información que cada uno de los pacientes daba de su propio recorrido en la enfermedad para poder establecer qué era lo que le estaba pasando a esta persona. Y esto no es una cuestión menor. Y luego esto se ha repetido, de tal manera que también, bueno, pues este fue un experimento que también os conté, ¿no? Que iba con otro que también se hizo muy famoso y que, bueno, pues refiere un poco a estas cuestiones. Que sabéis que se hizo una investigación con religiosas carmelitas y con monjes budistas para ver cómo eran estas cuestiones, ¿no? Durante tiempos en los que estas personas estaban dedicadas a la meditación, en el caso de los budistas, y dedicadas a la oración, en el caso de las carmelitas. Bueno, claro, aquí en este texto dice Ramachandran, y en su libro Phantoms in the Brain, él señala que lo primero que vieron es que hay unas partes que nos ofrecen una activación. Es decir, hay unas partes que, por decirlo de alguna manera, presentan una actividad mucho mayor. Esas actividades, entonces dijeron, vale, pues entonces es que podemos localizar los lugares en los cuales cuando una persona dice que tiene una experiencia de lo religioso, esas son las partes en las cuales podemos localizar. Bueno, esto fue una de las primeras cuestiones que tuvo la neurociencia. Podemos localizar la biología de lo que se llamaba la neuroreligión, ¿no? O la biología de eso que tiene que ver con lo religioso, con lo espiritual. Bueno, pues en un primer momento parecía que sí, pero esto no estaba tan claro, por ejemplo, en este otro caso que os decía. Las monjas carmelitas, cuando hacían experiencia de lo religioso, ellas las partes que se iluminaban eran todas aquellas que tenían que ver con lo lingüístico. ¿Por qué? Porque las personas creyentes, nosotros en el mundo occidental, cuando decimos que tenemos una experiencia de lo religioso, es porque siempre hay, bueno, siempre o casi siempre hay en mitad una mediación lingüística. Es decir, a Dios decimos que es alguien o algo con lo que podemos establecer un diálogo. Y en ese diálogo utilizamos una serie de palabras, utilizamos una serie de metáforas, utilizamos unos lenguajes, pues el lenguaje bíblico, que nos permiten, bueno, pues establecer, ¿no? Esas determinadas comunicaciones. Es decir, nuestra socialización de lo religioso pasa a través de esas mediaciones lingüísticas. Pero esto no sucede exactamente del mismo modo en el caso de los monjes budistas que realizan
pues unos tiempos de meditación. ¿Qué sucede en la meditación? Pues suceden muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver no tanto con lo lingüístico, sino con lo espacial. Es decir, cómo se sitúa un monje o una monja budista en medio de el entorno que le rodea. Claro, esto es tan importante y tan fundamental que hace que para los monjes budistas las partes que se activaban son estas partes traseras que tienen que ver con la orientación que nosotros tenemos en el mundo. Es decir, cuando entramos en una habitación, cuando nos movemos por el mundo, pues esas son las partes que tienen una mayor activación. Pero atención, porque esta es otra de las cuestiones que le interesa a las neurociencias. Por una parte os decía, la neuroteología lo que ha puesto mucho esfuerzo es en establecer esta pregunta. ¿Podemos localizar determinados lugares, determinados espacios en nuestro cerebro con los cuales podríamos, de alguna manera, Mm. primero, determinar que existe una experiencia de lo religioso? Y segundo, hasta incluso esto los más aventurados, ¿eh? Podrían decir que, bueno, pues que podríamos afirmar que Dios existe o que Dios no existe. Bueno, esto es una gran cuestión, ¿no? Porque la neurociencia, por lo menos las partes más serias, la neuroteología, sabe que el conocimiento neurocientífico no puede probar ni puede negar tampoco la existencia de Dios. ¿Qué es lo que podemos establecer? Que hay personas que refieren que tienen una experiencia de lo religioso. ¿No? Pero establecer si Dios existe o no existe, eso es otra cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues la neuroteología, por una parte, lo que ha establecido es ese, ese intento, ¿no? Por establecer cuáles son las... A ver, porque yo no he querido levantar la mano, perdonar, no sé cómo ha aparecido esto. Mm, cómo se, si existen o no esos lugares en los cuales existe una mayor activación? Es cierto que sí que existe esa activación, como así hay pues muchos estudios que hasta el momento nos lo están refiriendo. Sin embargo, lo importante es también qué interpretación hacemos de esos espacios que se activan. Porque claro, una cosa es que aparezcan esos espacios activados, pero de ahí, ¿qué información debemos establecer o qué información podemos extraer para decir que una persona es creyente o no? Os pongo el ejemplo de esta religiosa, una religiosa carmelita que le han puesto alrededor de los años 90 se estableció y se comenzó a hacer esta serie de experimentos, ¿no? Que hoy en día están mucho más perfeccionados, tenemos otro tipo de resultados, pero bueno, estos fueron los primeros y nos ayudan un poquito a situar las cuestiones que quiero deciros. Y es que, claro, esta religiosa, este grupo de religiosas que pusieron este casco, ¿no? Pues establecían un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, pues se podía, incluso ahora en este momento hago un pequeño inciso. No sé si conocéis a, a un religioso, es de la iglesia anglicana, pero es un hombre que tiene una teología muy bonita, se llama Rowan Williams. Bueno, pues hace muy poco, en directo, él estaba dando una conferencia y entonces una neurocientífica le dijo, nos gustaría poder escuchar en directo a su cerebro y que el público pudiera escuchar el sonido interno, porque eso nos lo he dicho, la gran actividad que establece no solamente lumínica, no solamente electroquímica, sino que también nuestro cerebro establece o es capaz de emitir unos determinados sonidos, ¿vale? Quiero pensar que son sonidos y no son ruidos. Claro, habrá que ver el cerebro de cada quien y de cada cual, cómo debe funcionar cada uno, todo esto que llevamos dentro, ¿no? Pero Rowan Williams, bueno, pues él en directo se puso a meditar y durante un tiempo pequeño, ¿no? Y entonces las personas que estaban pues cerca del escenario pudieron escuchar cuál era el sonido de su cerebro meditando. Claro, esto entraña también sus dificultades, ¿verdad? Porque en el caso, si volvemos al caso de las hermanas carmelitas,
Pues las hermanas carmelitas las ponemos como ejemplo porque son personas orantes, ¿verdad? Y tienen su vida organizada alrededor del mundo de la oración Ay. y de esa centralidad que ocupa pues buena parte de su vida. ¿Qué pasa? Que cuando se estaba estableciendo este experimento, pues las hermanas comenzaban su oración, pero en ella se producía una cierta variabilidad. ¿Por qué? Porque pues, creo que les pasa esto también a las hermanas carmelitas, ¿no? Si estás una hora o media hora haciendo oración, no todo el tiempo estás teniendo una experiencia de Dios. ¿No? No todo el tiempo estás teniendo una experiencia religiosa, sino que en esa experiencia religiosa, bueno, pues tenemos momentos de todos. Hay muchas veces, porque Santa Teresa hablaba de esto, ¿no? De la loca de la casa. Entonces, pues hay momentos en los que estás pensando en la lectura del día, pero hay otros en los que estás pensando en las cuestiones que todavía no has atendido y que debes atender, en lo lento que pasa el tiempo, en qué día tan agradable, ¿verdad? Son todo cuestiones que forman parte de ese tiempo meditativo. Por lo tanto, bueno, pues no es fácil establecer estas cuestiones únicamente a partir de lo científico, sino que lo científico nos ayuda, eso sí, una de las cuestiones más importantes es a establecer como gran pregunta, bueno, ¿y qué es tener una experiencia de lo religioso? Porque esto aquí sí que entramos de lleno en esta parte de la teología, ¿verdad? ¿Qué es una experiencia religiosa? ¿Qué es? Porque es una de las grandes cuestiones. O sea, una experiencia religiosa depende de nuestra confesión religiosa, depende de nuestro momento vital, depende también de cómo hemos sido socializadas en la fe, de cuáles son los lenguajes a los cuales podemos recurrir para contar esa experiencia, y para poder un poco poner claridad en ella. Es decir, nuestras experiencias de lo religioso no son iguales que las experiencias religiosas de una persona que sea budista o de alguien incluso que puede decir yo tengo experiencias de lo espiritual, pero no soy una persona creyente. Entonces, claro, uno de los grandes esfuerzos que está haciendo las neurociencias y la teología es tratar de poder aportar un poco más de claridad a qué es eso de, cuando hablamos de, primero, del ámbito de lo espiritual, segundo, del ámbito de qué es experimentar algo que tiene que ver con eso tan complejo y que se nos escapa, ¿no? Que es el mundo de lo espiritual. Y sin embargo, algo que no queda fuera ya de las neurociencias, sino que se ha abierto un gran campo de investigación que por primera vez se están preguntando por estas cuestiones, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Solamente porque hay monjas carmelitas que meditan o monjes budistas que ayudan a que el mundo sea un poco mejor? Bueno, pues en estas cuestiones me podríais decir, oye, has dicho que el mundo es mejor. ¿Cómo influye, ¿no? Esas experiencias de lo religioso, ese mundo meditativo, el mundo de la oración? Hemos dicho que sí, para las personas creyentes podríamos afirmar, sí, sí, el que exista la oración mejora el mundo. El que tengamos experiencias de lo religioso mejora el mundo. Pero desde esta afirmación hasta esta otra, ¿y cómo es eso? Eso, ¿cómo se puede afirmar con tanta naturalidad? ¿No? Es decir, deberíamos ir a las personas y decir, ¿se establece algo distinto? ¿Hay algo distinto en las personas cuando decimos que tienen una experiencia de lo espiritual? Y a esa es otra de las partes que se dedica la neuroteología, ¿vale? Y voy a agilizar porque veo que el tiempo pasa rápido. Esto de la neuroteología, ¿qué es lo que está poniendo mucho el esfuerzo? Es precisamente en esto. Transforma, cómo transforma y qué mejoras, si es que las hay, puede aportarnos el mundo de la meditación, de la oración, del mundo de lo espiritual. Es decir, hay una transformación en la persona, esto se puede medir, esto se puede valorar.
Eh, pues hasta ahora eh, veíamos que las personas que tenían una determinada vida, si decimos así, ¿no? Sea la que sea, una determinada vida organizada, es decir, ya lo decían nuestros hermanos benedictinos, ¿no? Mens sana in corpore sano, ora et labora. Establece un ritmo vital, organiza tu tiempo. Y si en medio de todo ello pones algo como la oración o como la vida espiritual o como la vida litúrgica, ¿no? O la vida eucarística, bueno, pues por primera vez ahora lo que se está esforzando la neuroteología es en determinar cómo eso cambia a la persona, cómo eso cambia no solamente su propia narrativa vital, ¿m? Que sí que establece unos cambios, pero a nivel material, a nivel biológico, ¿se puede medir? Bueno, pues todavía no estamos en disposición de medir, pero sí que hay unas posibilidades de mejora. Es decir, ¿esto cómo se ha comprobado? Pues, por ejemplo, en personas que han sufrido un cáncer o en personas que tienen una enfermedad grave. ¿M? ¿Qué se ha establecido? Pues dentro de los hospitales, estoy hablando ya de medicina a nivel estatal, ¿vale? Estos se han establecido unos planes en los cuales poder valorar, poder medir, poder determinar si con determinados grupos de personas, al aplicarse unas prácticas meditativas y prácticas por prácticas meditativas, ¿qué puede ser? Pues una práctica, por ejemplo, del mindfulness, una práctica que sea repetida, que sea, bueno, pues que haya una iniciación, ¿no? Que haya alguien que está acompañando ese proceso. ¿Qué es lo que se veía? Bueno, pues que la persona experimentaba unas mejoras, pero atención, porque no quiero decir, o no me gustaría que estas cosas que se están diciendo por ahí fuera, que se dicen, no, pues es que usted haga oración y mejorará su vida, ¿no? O haga oración y se curará de un cáncer o de la enfermedad que sea. No, para nada. Pero, ¿qué se puede establecer? Que esas experiencias ayudan, por ejemplo, a que la persona afronte de otro modo ese periodo de enfermedad, sea el que sea que está atravesando. ¿No? ¿Eso en qué se puede medir? Pues en niveles de estrés que bajan y que se pueden medir, porque claro, cuando a una persona le dan una determinada información, ¿no? De qué es lo que le está pasando en su cuerpo, pues a veces los niveles de estrés, los niveles bueno, pues de carga de desasosiego, ¿no? Aunque no sea de estrés, pero sí de desasosiego, mm, asociados a periodos de tristeza. Bueno, pues esto los médicos y las médicas lo refieren. ¿M? Y si son médicos de estos que no te visitan en 5 minutos porque no tienen más tiempo, bueno, pues sí que tienes ese espacio, ¿no? Para contarles un poco lo que tú estás viviendo, lo que te está pasando, cómo estás afrontando, es decir, tú cómo afrontas esa información que tú acabas de recibir. Para ayudarte en ese proceso, sí que se están estableciendo en algunos sistemas médicos determinados procesos que ayuden. Uno de ellos es espacios meditativos. Como os decía, el mindfulness, otras técnicas que también se están activando. ¿Qué es lo que hace reducir esos niveles de estrés? Si reducimos esos niveles de estrés, pues por lo menos la persona está en otra disposición de afrontar ese periodo que le viene, ¿no? y que va a iniciar. Eso hace que tenga una adherencia mayor a la medicación que va a recibir y a cómo la va a recibir. Y esto sí que tenemos ahora, en estos momentos, capacidad de poder medirlo con un poco más de rigor, ¿vale? Con un poco más de rigor. ¿Qué pasa? Que esto también nos está dando muchas pistas de que el proceso médico, ¿no? O un proceso cognitivo que necesite una ayuda médica, no es una cuestión únicamente biológica, sino que también es, como decía, una cuestión narrativa. Es decir, eh,
Si yo soy una persona creyente y a mí me sucede algo a lo largo de mi vida, sea médico, existencial, lo que sea, ¿vale? Que es, bueno, pues un momento de estos en los cuales te sitúa. La enfermedad, una enfermedad un poco más grave, pues te resitúa en la vida. No tienes más remedio que volver a resituar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos dejar, o ahora se ve que las personas que son creyentes no viven al margen su experiencia de enfermedad o su experiencia cognitiva al margen de su experiencia religiosa. ¿Qué es lo que se está viendo? Que las personas religiosas tienen una cierta predisposición a resituar todo esto que les está pasando de una manera un poco, ¿vale? Entenderme lo que quiero decir, de una manera más resiliente. ¿M? Es decir, pueden afrontar estas situaciones de una manera distinta. Esto no significa que las personas creyentes pues podamos con todo y todo nos parezca bien y no. Pero sin embargo tenemos unos mecanismos internos que nos predisponen a poder asumir estas cuestiones de otro modo, desde otras perspectivas. Eso no significa ni mejor ni peor, sino desde otras claves. Es decir, tenemos unas herramientas que nos permiten manejar estas situaciones, bueno, con una soltura diferente, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Claro, esto es muy interesante. Primero, porque el mundo de la medicina se está dando cuenta que las cuestiones espirituales no pueden quedar al margen de lo médico. Es decir, ahora hay muchas personas que están practicando la medicina que, bueno, que se están dando cuenta de que no es lo mismo. Incluso, hago un pequeño paréntesis y sigo, ¿vale? Y acabo con esto, pero incluso las personas que están atendiendo en los hospitales, por ejemplo, en situaciones muy complejas como final de vida, que se sabía, ¿no? Pues las personas en situaciones de final de vida, mm, si son religiosas, van a tener una necesidad de ser atendidas en lo espiritual, pues según su credo vital o según el momento que necesiten, ¿no? En ese tiempo tan, 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 tan delicado y tan necesario. ¿Qué pasa? Que en esos momentos, incluso anteriormente, ¿no? L- esa información que recibe la persona que está acompañando está pasando a ser una información muy importante dentro, o sea, dentro del panorama médico, porque es algo a lo que los médicos y las médicas no tienen por qué atender, no tienen por qué saber. Sin embargo, es otra información que los médicos pueden disponer si se ponen en contacto con estas personas que están acompañando esos procesos de enfermedad desde otras claves diferentes. Es decir, esto se está revelando, todavía estamos muy al principio, ¿eh? Pero se está revelando como una manera distinta de acompañar esos procesos que son tan importantes y que son tan claves y, bueno, claro, son vitales en nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo esto, ¿vale? ¿Qué, qué os quiero decir? Mirad, para ir cerrando un poco, ¿vale? A ver si podemos dejar por lo menos 10 minutillos para cuestiones o lo que os... Eh, en estos momentos, la neuroteología, las neurociencias se están revelando como una manera no solamente de decirnos quiénes somos a nivel biológico, sino que gracias a nuestro conocimiento neuronal y de cómo son esas relaciones y cómo configura quiénes somos, pues está, pues lo que dice aquí esta autora, ¿no? Sigrid Smith. Ella dice, está incluso legitimando el orden social actual. Esto, claro, al menos referirlo, ¿no? Tiene unas dimensiones que hasta el momento no tenían. ¿Cuáles son esas dimensiones? Las dimensiones son todo aquello que tiene que ver con lo tecnológico y con, por supuesto, con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Mm, Parece que el mayor esfuerzo que se está haciendo es en tratar de conocer cuáles son esos espacios en los cuales nuestras neuronas están estableciendo ese conocimiento. Eso por una parte está muy bien, pero las personas no somos únicamente aquello que funciona, o sea, aquello que sucede en nuestro cerebro.
Me explico, porque las personas somos personas, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Somos personas sociales, somos son politicón, es decir, somos también aquello que yo estoy viviendo junto con otras personas. Es decir, estamos en un momento en el cual el orden social pues se está estableciendo eh, por aquello que funciona, especialmente por el mundo de la tecnología, ¿no? Pero es tiempo también de reivindicar qué es lo que es profundamente humano, ¿no? Porque también estamos asistiendo a todo un discurso, ¿no? Del transhumanismo, y sin embargo, todavía no hemos acabado de definir, de valorar, de poder aproximarnos, de saber qué es realmente aquello que es lo humano. Entonces, bueno, por una parte, em, todo esto se está estableciendo, os cuento sencillamente una anécdota, ¿no? Por tratar de iluminar un poco todo esto. Cada vez tenemos, lo decíamos en nuestra última sesión, ¿no? Cada vez tenemos dispositivos que con una tecnología más precisa son capaces de establecer cuáles son los biorritmos que tenemos vitales. Cada vez con mayor precisión tendremos dispositivos tecnológicos en los cuales podamos volcar no solamente nuestros biorritmos vitales, sino también nuestra capacidad neuronal, es decir, aquello que sucede en nuestro interior. Imaginaros, ¿no? Esto es ciencia ficción y de momento estamos completamente muy lejos. Pero yo puedo volcar en un dispositivo electrónico, bueno, pues mis constantes vitales. Por ejemplo, el sonido de mi corazón, cuáles son mis latidos, cómo es mi riego sanguíneo, todo eso, pues en muy pocos minutos puede quedar establecido y yo lo puedo ver en una pantalla en el ordenador. Incluso me lo pueden enviar a mi teléfono y yo estar a millones de kilómetros y poder verlo estupendamente en cuestión de segundos, ¿verdad? Esto que es una maravilla, bueno, pues podríamos hacer lo mismo con nuestros propios pensamientos. ¿Qué pasa? Estas son cuestiones para pensar, ¿vale? No para inquietaros demasiado, pero eh, ¿qué pasaría si llegara el momento en que se pudiera establecer, igual que mis constantes vitales, pues todo aquello que sucede entre mis neuronas? Es decir, hay quienes hablan, esto, bueno, pues todas estas personas, ¿no? Que acaban de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, pues uno de ellos está aventurando que dentro de muy poco no es que vayamos a ser una conciencia, sino que nuestra conciencia se podrá volcar sobre un dispositivo electrónico, o sea, nuestra memoria volcada sobre una enorme memoria, y hacia lo que podemos tender es hacia una memoria expandida. Es decir, lo de menos es quiénes seamos nosotros, sino simplemente que podamos formar parte de un cierto, de una cierta eternidad, ¿no? En la cual podamos establecer, bueno, pues, o sea, podamos establecer, no, simplemente formemos parte de esa conciencia extendida. Claro, esto de momento, menos mal que es ciencia ficción. No sé si menos mal o no lo sé, pero son cuestiones, las traigo hoy un poco más a nuestro día a día. ¿Esto pasará? No lo sé, no lo sé. De momento no tenemos, yo no tengo capacidad de decir si esto sucederá o no, pero está muy, 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 muy lejos. ¿Qué es lo que tenemos mucho más cerca? Bueno, pues mucho más cerca lo que tenemos es que haya unas determinadas constantes en nuestro cerebro que puedan determinar unos ciertos parámetros vitales. Y no únicamente unos ciertos parámetros vitales, que esto estaría muy bien porque en el mundo médico nos ayudaría a entender mucho mejor quiénes somos, sino imaginaros que pudiéramos establecer también unos determinados parámetros de personalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unos escáneres que cuando los atraviesas, pues determinan tu grado o tu predisposición a tener un comportamiento violento. Veo a Antonio y claro, esto se está utilizando dentro del mundo del derecho.
porque hay todo un campo de mucho florecimiento que se llama pues el neuroderecho, ¿no? Y todas estas cuestiones se están poniendo en marcha. Entonces, claro, lo grave aquí es cómo establecer qué es un comportamiento violento, qué es una persona violenta, cómo nuestro cerebro o a partir de nuestro cerebro podemos determinar que una persona va a tener un comportamiento, porque una cosa es que yo tenga un pensamiento violento, pero otra cuestión, yo siempre pongo el ejemplo, tendrían que hacerme un escáner cuando estoy en una clase, o este año no, pero estaba en una clase de segundo de la ESO. O sea, no es que tengas un pensamiento violento, es que hay muchos pensamientos violentos que te vienen a la cabeza, perdonadme, ¿eh? Es simplemente para ilustrar esto. Una cosa es que yo tenga un pensamiento violento, otra cuestión es que yo desarrolle una conducta violenta o que tenga un parámetro establecido de una personalidad que podríamos decir violenta, que espero que no sea el caso, ¿vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Que eh, vivimos, y cierro ya, vivimos en un mundo de datos. ¿M? Elon Musk nos lo ha dicho durante la campaña presidencial. No es, sabéis que en Estados Unidos es muy importante ese moto que dicen We are the people, ¿no? Nosotros, o sea, somos el pueblo. ¿No? Y eso es lo que hace grande a América. Bueno, pues en estas han dicho, nosotros somos datos. Y es un poco la valoración que se está haciendo de nuestro propio valor humano. ¿No? Kant lo decía, las personas no tienen precio, tenemos valor. Y sin embargo, ahora nuestro valor se está midiendo a partir de los datos que podemos ofrecer pues a todos estos dispositivos en los cuales estamos todo el día rodeados y rodeadas, ¿verdad? Entonces, me parece que la neuroteología, si tiene que servir de algo, pues tiene que ser un ámbito político también. Tiene que ser un ámbito de resistencia, tiene que ser un ámbito de crítica, tiene que ser un ámbito en el cual nos permita y nos ayude a pensar estas cuestiones de una manera también comunitaria, porque no es posible pensarlas de una manera individualizada. Es decir, necesitamos seguir educándonos, porque yo os decía, ¿no? Las experiencias son muy importantes, pero también necesitamos pensar cuáles son nuestras memorias. ¿Cuál es la memoria colectiva, ¿no? que tenemos? O las memorias, y esto sí que tenemos, ¿no? Nuestras memorias sociales, nuestras memorias religiosas, mm, nuestras memorias de liberación, nuestras memorias de salvación, nuestras memorias de pertenecer a un grupo que me ha ayudado a que yo sea mucho más que yo misma. Eh, a esto podemos llamarles comunidades, podemos llamarles grupos parroquiales, podemos llamarles la institución teresiana o la propia iglesia, ¿no? Son espacios de salvación. Entonces, debemos pensar estas cuestiones desde esas claves para que tengan una iluminación muchísimo mayor. Y para ya dejarlo aquí, porque si no, no os voy a dejar ni siquiera que hagáis preguntas, pero sí deciros, estamos en un tiempo de sinodalidad. ¿Vale? Y acabo con esta sencillez. Sinodalidad significa ponernos en camino. Y ponernos en camino no es únicamente, bueno, pues, es decir, lo que me gustaría transmitiros es que el camino es un camino cognitivo, es un camino de todas las potencialidades que tengamos, es un camino en el que tenemos que aprender a escucharnos, aprender y decidir con quiénes queremos caminar, pero también es una cuestión de pensar nuestras propias memorias. Es decir, los caminos no solamente van hacia el futuro, la salvación no es únicamente hacia el futuro, sino también es quiénes somos, quiénes hemos sido, de dónde venimos. Porque esas memorias, dentro de nuestra tradición cristiana, las memorias salvíficas son siempre memorias peligrosas, ¿vale? Esto ya lo decía, pues, teólogos como Baptist Metz o Elizabeth Johnson, ¿no? Que ella habla de una memoria peligrosa. Entonces, creo que en estas cuestiones tenemos que ir con calma, con
sencillez, pero también con la rapidez que nos exigen las neurociencias para pensar estas cuestiones, porque estas cuestiones solamente tendrán sentido si las pensamos de una manera democrática y en comunidad. ¿M? Porque es cuando tienen el valor que pueden tener, ¿no? Así que por mi parte, si queréis, pues os doy las gracias por atreveros a hacer este camino tan largo y por atreveros a utilizar vuestro propio cerebro, porque en ellos reside la salvación y estoy segura que cada una y cada uno de vosotros sois espacios salvíficos para el mundo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, en este caso sináptica, porque os he visto ahí muy, 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 muy atentos y atentas, así que muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias a ti, Monse. Quiero apuntar, estaba viendo en el chat que hay un agradecimiento que dice muchas gracias, me ha ayudado mucho este ciclo y nos desean buenas noches a María Becerro. Y yo me uno también, y creo que nos unimos todos a darte las gracias por habernos Ujú, ofrecido todo el ciclo y sobre todo esta noche, esta tarde-noche, porque al menos sigue iluminando y sigue ayudando a comprendernos un poquito más quiénes somos. A lo mejor la pregunta, como también se dice, el 100% nos cuesta poder comprenderlo en su globalidad, pero al menos sí es verdad que caminamos para entender un poquito más eso, ¿no? Y desde ujú, luego quizás no para llegar a un transhumanismo, eso cuando tú hablabas del tema de las piernas, creo que a veces es fuerte. Es un tema muy fuerte porque ya mm, no es, parece que no estamos capaces de entender quiénes somos, ¿no? Y queremos ya acudir a otro mm, tipo de mecanismos, ¿no? Y espero que nuestra conciencia no acabe en un tubo de ensayo y guardado en una memoria chip. Espero que también podamos tener carnes, de sentirnos, tocarnos, abrazarnos y sentir también que nuestro cuerpo es parte de nuestra personalidad, no solamente nuestra memoria, que es un conjunto que nos mm, ayuda a comprendernos y sobre todo a relacionarnos. Y me quedo con lo que también decía, de que somos individuos, somos personas, pero también somos colectivos, somos sociedad, somos seres sociales y en ese sentido que no perdamos nunca en esta sociedad que va un poquito encaminada a encerrarnos en cuatro paredes, pues avanzar en otras ujú. líneas, ¿no? Y Monse, muchísimas gracias. Yo creo que podemos hablar en todas las personas que han ido pasando, que nos hemos ido encontrando en estos ciclos. Darte las gracias por tu implicación, por habernos dotado de este conocimiento y de esta experiencia y que nos hace un poquito mejor a lo que éramos antes. O al menos creo que lo podemos ser un poquito mejor, ¿no? Así que nos invitamos a una próxima y un gracias profundo a tu estar. Y a todas las personas que habéis estado también compartiendo, pues también agradeceros que hayáis seguido este ciclo en nombre del Espacio Cultural de la Plaza de la Concha y del Centro Pasaje. Y esperemos que descansemos sin estrés y disfrutando de nuestra vida y de nuestro ser. Yo veo que Antonio Jesús da las gracias en nombre de todos, pero no me resisto, Monserrata, personalmente decírtelo. Y también te quiero Muchas agradecer gracias. tus referencias a la institución teresiana, porque las haces con mucho cariño. Y bueno, las personas que veo en la pantalla, todos somos institución y te lo agradezco, ¿eh? Y de ese señor de la o señora de las piernas, me digo a mí misma lo importante que es incorporar la capacidad de reconocer los límites, Mm, de conocerlos mm, y de incorporarlos a nuestro vivir. mm, En la tarea educativa se llama la educación de los límites, saber que hasta ujú, aquí el verlos y el asumirlos gozosamente, ¿no? Bueno, ujú. gracias Montserrat y seguro que habrá otras ocasiones en las que nos volvamos a ver personalmente o en la pantalla, que es lo que ahora nos facilita a veces los encuentros. Sí, muchísimas gracias. Y desde luego es que solamente tengo motivos para agradecer a la institución teresiana. Tengo muchos motivos por los cuales poder agradeceros. Y de verdad, gracias por este tiempo y seguimos caminando. Así que como estamos en tiempo sinodal, no tenemos más remedio que acompañarnos y que caminar juntos y juntas. Así que buenas noches, de verdad. Y de corazón, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Nos noches. vemos dentro de poco. Hasta luego.